Estados Unidos distribuirá más de 1 millón de vacunas contra la viruela del mono en los próximos días entre su población debido a que se han detectado más de 4.600 casos y con eso se pretende evitar que el virus de la viruela del mono se siga transmitiendo. En todo el mundo hay 16,000 casos repartidos en 77 países. En México hay 60 casos de viruela del mono en 11 entidades, de acuerdo con la Secretaría de Salud. Hasta este momento no se considera una enfermedad grave y el subsecretario López-Gatell aseguró que este virus no provocará una pandemia como sí lo hizo el coronavirus. La Ciudad de México y Jalisco son las entidades con más casos de viruela del mono. Entre los síntomas, mire, antes de ir a los síntomas y todo eso, mejor vamos con el doctor Malaquías López Cervantes. Él es profesor titular de Salud Pública de la Universidad Nacional Autónoma de México, para que nos oriente sobre esta enfermedad. Doctor, qué gusto saludarle. Le mando un saludo hasta Cuernavaca. Buen día. Muy buenos días, Alejandro, Paulina. Estoy a la orden de ustedes. Vamos a platicar. Así es, doctor. Gracias. ¿Desde cuándo se conoce la viruela del mono? Bueno, mire, los primeros casos se describieron por allá de 1970, o sea, hace más de 50 años, pero se le había prestado poca atención, en particular porque pues es un problema que estaba afectando algunas áreas de África Central y pues como que eso no le parecía interesante, yo creo, a los países de Occidente como para aplicarse más a fondo en el estudio de su prevención y tratamiento. Ajá. ¿Y qué pasó ahora o qué ocurre en este 2022 que de pronto ya se multiplican los casos, salen o se detectan en distintos continentes y la atención pública está en este virus, en esta viruela? Bueno, mire, hubo, según los biólogos moleculares, bueno, más bien los infectólogos y los virólogos, una modificación en el virus que le permitió volverse, yo supongo, más contagioso, la transmisión de humano a humano, y se escapó de África y empezó a llegar primero a Europa, después casi de inmediato a países del continente americano y después ha seguido desperdigándose por otros países en el mundo. Y bueno, esto pues nos ha hecho ponerle ahora la atención. Estamos viviendo la etapa en la que aparecen casos en países como México y pues ahora tenemos no solo que ponerle atención, sino tomar decisiones. Ahora, doctor Malaquías López, ¿qué tan grave es, qué tanto debemos preocuparnos por la viruela del mono? Bueno, hasta ahora la gravedad de la enfermedad es muy baja. A diferencia de la viruela humana que antes teníamos, esta produce un cuadro pues claramente importante de dolor de cabeza, de inflamación de ganglios, de ataque al estado general y luego aparecen lesiones. Y lo característico de estas enfermedades como la varicela es que al mismo tiempo hay ronchitas, granitos, bolitas de líquido que llamamos nosotros pústulas y costras. Y mientras todas las lesiones evolucionan de un nivel al otro hasta que todos son costras y se desprenden, la enfermedad pues está en posibilidades de contagiarse. Pero en más o menos 2 semanas ya todas las lesiones evolucionaron lo suficiente, se desprenden las costras y se acaba el problema. Entonces, doctor, digamos que es parecido, como bien lo decía, a la varicela, que es, claro que no está padre contagiarse, ni mucho menos, pero no es este riesgo mortal, ni todo esto que se ve a lo mejor en las imágenes que son muy llamativas y muy aparatosas, ¿no? Efectivamente, la enfermedad es realmente muy aparatosa, llama muy claramente la atención del enfermo y de los que conozcan, familia o las personas con las que el enfermo convive, pero eventualmente la mayor parte de las veces, la inmensa mayoría de las veces, la evolución es favorable, es hacia la curación. Ahora, doctor,
¿Cómo podemos o cómo debemos cuidarnos, prevenir que contagiarnos de esta viruela? Bueno, hasta ahora la viruela de los simios se ha transmitido básicamente por contacto personal muy cercano, muy estrecho, de hecho, contacto sexual. Ujú. Entonces, creo que no es un problema que amenace a toda la población, no debería de incrementarse su transmisión. Tenemos no solo posibilidades de informar a la gente para que sepa cuándo tener precauciones, sino que en breve se deberán de tomar decisiones acerca de la protección de personas para limitar y contener ya de manera muy clara los contactos de casos. Una vez que se adquiera la enfermedad, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo tratarla y cómo evitar que otros miembros de la familia o personas cercanas se contagien? Bueno, el tratamiento en general es sencillo. Solamente hay que controlar la fiebre, el ataque al estado general y esperar, dejar que pase el tiempo suficiente para que la persona cure. Pero, por supuesto, hay que tomar precauciones para evitar los contagios, todos los utensilios que utiliza una persona, la ropa de cama, la ropa personal, podría estar contaminada y quienes manipulen esto podrían contagiarse. Pero pues es aislar a las personas que están infectadas y cuidar quienes hayan tenido contacto cercano con esas personas que no desarrollen signos y síntomas, esperar 3 semanas para tener la certidumbre de que ya no hay ninguna posibilidad de enfermar y pues nada más. Pero insisto, la estrategia más adecuada sería poder vacunar alrededor de un caso a todas las personas con quienes haya tenido contacto para tratar de prevenir la diseminación del contagio. Ujú. ¿Sería necesaria una nueva campaña de vacunación? Porque se dejó de vacunar contra la viruela hace ya algunos años, ¿no? Sí, pero no en este caso. La viruela humana sí atacaba a la población en general. Esta no, estas solamente son grupos seleccionados. De hecho, la inmensa mayoría de los casos conocidos hasta el momento son grupos que por su actividad sexual se exponen y es precisamente tratar de crear un cerco que proteja a estos grupos y también a las personas que están cerca de ellos para evitar el contagio. Entonces, estamos hablando de vacunación en segmentos de la población, pero bien enfocados para tratar de evitar que se salga. Solo una pregunta, doctor, más para cerrar también. ¿Hay una probabilidad de que se expanda así, que todo el mundo de repente tengamos cifras como de 90,000 contagiados, 30,000 contagiados? Porque es lo que me están preguntando. ¿Hay posibilidad de que sea una pandemia y nos volvamos a quedar en casa por el tema de la viruela del mono? Bueno, por el momento no, pero los virus pues no tienen palabra. Entonces, no podemos negar la posibilidad de que ocurriera algún cambio genético que volviera más contagioso al virus, que pudiera, por ejemplo, diseminarse a través del aire en gotitas de saliva, como sucede con otras, como la misma COVID, y entonces contagiar a otras personas. Entonces, para no llegar a eso, lo que hay que hacer es evitar darle oportunidades al virus de seguir reproduciéndose. Y eso es prevenir casos. Entonces, necesitamos una política clara y enérgica para evitar que haya diseminación. Hay que tomar en cuenta que en otros países ya se han establecido tratamientos, bueno, lineamientos para la vacunación de casos y de contactos de casos. Personas ya enfermas pueden recibir la vacuna para tener posiblemente un menor daño, una evolución más favorable, pero sobre todo a los contactos para evitar la aparición de nuevos casos. De En el acuerdo. caso, por ejemplo, del Reino Unido, están usando la antigua vacuna contra la viruela humana. Ellos la consiguen, parece que de una empresa de Noruega, y la están ofreciendo ya. Pero otros lugares como Estados Unidos ofrecen una vacuna novedosa, una que se llama Jynneos, y que ya están incluso poniendo a disposición
de grupos sociales que se reconozcan como posibles personas en riesgo. De acuerdo, doctor. Doctor Malaquías López Cervantes, gracias por habernos acompañado en esta mañana. Gracias por la invitación, Alejandro, y bueno, pues nos vemos muy pronto. Seguro que sí. Muchas gracias. Gracias, doctor, que le vaya muy bien. Así que, bueno, hay que cuidarse, hay que evitar contagiarse, por supuesto. No hay de momento preocupación mayor sobre esta enfermedad, sobre la viruela del mono, pero sí, evidentemente, pues quién se quiere enfermar, ¿no? Nadie. Contagiarse de lo que sea. Nadie, como decíamos, pues no es mortal o no, pero pues sí esas cosas que te queden 2, 3 semanas sin trabajar, ya lo que necesitamos es no dejar de trabajar, ¿no? Sí, y aparentemente fuera de las cicatrices que quedan con un caso de viruela regular, pues parece que no hay secuelas. Así es. ¿No? Pero hay que cuidarnos, como decía el doctor, los virus no tienen palabra. Sí, claro. Pues no sabemos, entonces si lo seguimos regando por todos lados, empezamos con problemas más graves. Sí.